Muy buenas con todos, compañeros y economista Javier Briones. Nosotros somos el grupo número 1 y el tema de que le vamos a tratar el día de hoy es acerca de la conceptualización de liquidez y flujo de efectivo y de las políticas de liquidez, factores considerados. Nuestro grupo está integrado por Alcibar Delgado Jocelyn, Carreño Mejía Michael, García Mera Gema, Moreira Flores Shirley y Ponce Coveña Melissa. Ahora bien, para poder entender mejor el concepto de liquidez, he traído a mostrar tres conceptos de tres autores distintos para poder convalidar mejor dicho concepto. En primera instancia tenemos a Glickman, 2013, el mismo que nos dice que la liquidez se mide por la capacidad que posee una empresa para poder así pagar sus obligaciones a corto plazo, en la medida en que se vence. Este autor considera que la liquidez está referida a la solvencia de la posición financiera general de la organización, lo que en otras palabras se va a traducir a la facilidad que tiene la empresa para poder cumplir con sus deudas. De acuerdo a lo que dice Bernstein, 1999, él indica o considera que la liquidez es la facilidad de pago, también que es la velocidad y el grado de merma para convertir los activos circulantes en bienes de tesorería, y la escasez de esta la considera uno de los principales síntomas de las dificultades financieras. En principio, la liquidez se puede definir como de una manera simple, como la capacidad de pago a corto plazo que tiene la empresa, o bien también como la capacidad que tiene una organización para poder convertir los activos o también inversiones en dinero o en instrumentos líquidos, lo que se conoce como tesorería. Y por último tenemos el concepto de Friedrich Hayek, 1995, el cual explaya que para él la liquidez es la cualidad que tienen los activos que figuran en el balance de una empresa para convertirse en dinero de forma fácil y rápida. Ahora bien, como hemos podido notar, los tres autores tienen bastante similitud en los tres conceptos que expresan, ya que los tres autores consideran que la liquidez es una capacidad. Ahora, en una manera un poco más personal, o más bien un concepto mío, yo considero que la liquidez es la posesión de la empresa de efectivo necesario en el momento oportuno, que nos permita hacer el pago de cualquier compromiso que anteriormente se ha contraído, en cuanto sea mucho más fácil convertir los recursos del activo que posea la empresa en dinero. Así, de esta manera, se gozará de una mayor capacidad de pago frente a las deudas y a los compromisos. Y la liquidez siempre va a depender de estos dos factores. La primera es el tiempo requerido para poder convertir los activos en dinero. Sabemos esto muy bien, que es un factor clave para que se encasille dentro del concepto de liquidez. Y segundo, tenemos la incertidumbre en el tiempo y el valor de la realización de los activos en dinero. Conceptualización del flujo de efectivo. Hemos tomado en consideración conceptos de tres diferentes autores. Según el Consejo Técnico de la Contaduría, en el año 2014, nos dice que se entiende como flujo de efectivo a un estado financiero básico, que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento. Charles Humphrey, en el año 1994, nos indica que el flujo de efectivo es todo el dinero que ingresa y que sale de las cuentas de una empresa, según se publica en su presentación de resultados. Puede hacer referencia a un único proyecto
o a toda la actividad de la empresa. David Ramírez, en el año 2001, considera el flujo de efectivo como el movimiento de dinero que se presenta en una empresa. Es la manera en que el dinero es generado y aprovechado durante la operación de la empresa. Pero aquí existe un ciclo, donde sale el dinero de la empresa, el cual es el costo por haber producido sus bienes o servicios que son entregados a los clientes. Pero de esta manera obtienen el dinero que es parte de ellos para generar más riqueza. Bueno, después de haber visto estas tres conceptualizaciones, podemos ya definir o conceptualizar el flujo de efectivo como la representación de los movimientos que realiza el dinero en las distintas actividades donde están involucradas la de operación, inversión y financiamiento. Es decir, que podemos analizar el uso que se le otorga a todo el dinero que pasa por la empresa, pero que sin dudarlo contribuye a que la operatividad fluya. Un ejemplo para poder entender mejor lo que es el flujo de efectivo, podemos decir una persona que tiene una pastelería. Esa persona invirtió, luego hizo la producción y luego vendió para así poder recibir el dinero. Pero una vez que pasa todo esto, hay que pagar por las actividades de la empresa, como pueden ser el arriendo, los pagos de los servicios básicos, los pagos por las compras de los insumos. Aquí, si el número de las ventas o el valor del dinero recibido es mayor a todo los costos que se producieron, estamos hablando de un flujo de efectivo positivo. Es decir, que este flujo se necesita de que haya una inversión para así poder generar más riqueza. Puede ser que lo utilicen como para tecnología, para comprar más insumos, para poder producir más. Porque de esto se trata el flujo de efectivo. Coger el dinero y volverlo a invertir. Aquí podemos decir que es como el agua. Cuando el agua no fluye, está sin movimiento, el agua se va a dañar. En cambio, si el agua fluye, está en constante movimiento, la tenemos en perfecto estado. Entonces, así es el flujo de efectivo. Generar dinero y volverlo a invertir para poder crear riqueza. Hola, buenas noches. Mi nombre es Michael Carreño, estudiante de Presupuestos 2 de la Universidad Laica Loyola de Manabí. El tema a tratar es política de liquidez, factores considerados. Según nuestro autor Jorge Burbano, menciona que básicamente es el estudio de las variables que afectan las entradas, salidas y los saldos mínimos de efectivo. ¿Cuáles son estas variables que afectan? Pueden ser eventualidades que se presentan infortuitamente, como pagos de origen emergente, que puede ser a causa de factores internos o externos. Una de ellas puede ser poder comprar en un momento oportuno para conseguir un descuento. Un ejemplo muy significativo es que el precio actual del pescado para el proceso del atún está muy económico debido a la situación social y de emergencia sanitaria que vive el país. El precio del atún bajó considerablemente, entonces las empresas atuneras, dentro de su política de liquidez, tuvieron que sacrificar ciertas cosas para poder aprovechar la oportunidad de mercado que se presentó en este tiempo. Ahora, ¿cuáles son los factores que originan los recaudos y las erogaciones monetarias? Los factores que originan los recaudos monetarios básicamente son tres: las ventas en efectivo, las recuperaciones de cartera y los rendimientos de las inversiones. Aquellas inversiones pueden ser
las del periodo actual o las de periodos anteriores que todavía siguen dando frutos a su motivo de invertir. ¿Y cuáles son las erogaciones monetarias? Son aquellos pagos que las empresas o las personas deben cancelar en el momento. Son aquellas cancelaciones que no estaban proyectadas a ser canceladas en un periodo determinado, más bien fueron aquellas que por un caso fortuito surgió y tuvo que ser solventado en el momento. Uno de los factores considerados, según el autor Jorge Urbano, es la demanda de los fondos monetarios. Aquí quiero hacer mucho énfasis en algo muy importante. Depende de la política de liquidez y de cuál ha sido el saldo mínimo para estos fondos monetarios, depende mucho la asignación de un nuevo fondo. Este fondo se llama el fondo de cautela. Entre mejor estructurado y mejor analizado esté el fondo monetario de la empresa, menor será el grado de necesidad de tener un fondo de cautela. Ahora, básicamente, quiero decir que el fondo monetario, según el autor, es aquel colchón financiero o de dinero que la empresa tiene para solventar algunas transacciones que se presentan de manera infortuita. Ahora nos dicen, las empresas deben poseer los fondos necesarios para respaldar sus transacciones normales. ¿Eso qué quiere decir? Que las empresas no deben esperar dinero o cobranzas de dinero a los clientes, ni mucho menos deben esperar la aprobación de un crédito en las entidades bancarias, sino que más bien ellos ya deben tener el dinero a la mano para poder compensar, para poder pagar unas transacciones que ya son normales, que ya es obvio que lo va a cancelar en el periodo de tiempo ya establecido. Con eso termino mi participación. Muchas gracias. Continúa mi siguiente compañera. Política crediticia. Si las pautas de crédito se centran en el otorgamiento de plazos, cuanto mayor sea la flexibilidad, más tardará la recuperación de cartera, lo cual afecta la captación de fondos monetarios. Si por el contrario se recurre a los descuentos por pronto pago, se fortalecerá la posición de liquidez. El estudio de las variables que contemplan la gestión crediticia indica que a toda empresa le convendría vender de contado y comprar a crédito, ya que esto podrá efectuar negocios que reportan fondos líquidos con poder adquisitivo actual y cancelar deudas mediante el uso de recursos con una capacidad real de pago disminuida por la inflación. Los costos particulares a la tendencia de fondos monetarios. Para establecer niveles de liquidez adecuados se consideran tres tipos: la de oportunidad, confianza y de abandono. Los costos de oportunidad provienen del desaprovechamiento de opciones lucrativas de inversión causado por la posición de fondos líquidos o inactivos. Los costos de confianza son los que incurren las empresas cuando suponen la inexistencia de riesgos asociados con los flujos normales de entrada y salida de efectivo. Los costos de abandono
corresponden al deficiente financiamiento de capital de trabajo por parte de las empresas que no tienen trayectoria en la utilización de créditos y que conceden excesiva importancia a la autonomía financiera, lo cual a su vez hace que las entidades prestamistas impongan trabas a la concesión de créditos a las empresas que nunca recurren a estos servicios. Planificación de los compromisos de pago. Aquí se planifican los ingresos y desembolsos moratorios. Esto quiere decir el acuerdo que existe entre el deudor y el acreedor para demorar el pago de una deuda o una obligación. Cuando se planifican los ingresos y desembolsos, esta base se traduce en un soporte de efectivo que incorpora las políticas crediticias instauradas por los proveedores y las condiciones de amortización de créditos y empréstitos convenidas con las organizaciones financieras. Un empréstito es una forma de financiación por la cual se capta el dinero del mercado por parte de entidades financieras con el objetivo de poder venderla al público. El planeamiento de los desembolsos monetarios también debe incluir la cancelación de impuestos de acuerdo con las pautas fijadas por las autoridades tributarias y el reconocimiento de dividendos a los accionistas. Planeamiento de efectivo en proyectos de inversión. Aquí nos indica la importancia de realizar una evaluación económica que cuenta la empresa antes de llevar a cabo cualquier inversión. Para determinar la conveniencia o inconveniencia de las inversiones es imprescindible considerar una base de efectivo, a la cual se llega sumando las utilidades previstas, las depreciaciones y las amortizaciones de diferidos. Terminamos nuestra exposición con una famosa frase de Albert Einstein que nos dice: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Gracias.